Venezuela vive la primera rebelión popular del siglo XXI. Así lo asegura la organización no gubernamental Programa de Educación Acción para los Derechos Humanos, PRODEA, en un informe en el que analiza los más de 40 días continuos de protestas antigubernamentales. La organización, que desde el año 1989 realiza informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en el país, indica que posee los elementos para sustanciar la afirmación. El texto reseña 15 puntos que confirmarían a este periodo de la historia venezolana como una rebelión del pueblo. Vamos a saludar a esta hora de la mañana en Barcelona, España, a Javier Elaje. Él es director jurídico de Human Rights Foundation. Señor Elaje, muy buenas tardes para usted en Europa. Gracias por recibirnos aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias a usted por la invitación. Un gusto de compartir con ustedes. Uno lee estos 15 elementos que provee esta ONG Defensora de los Derechos Humanos en Venezuela, plantea para hablar de una rebelión popular en Venezuela, y uno se pregunta, porque recuerda obviamente, por ejemplo, la Primavera Árabe, que quizás es una de las rebeliones populares que más han marcado en los últimos años y que tuvieron consecuencias en muchos países árabes. ¿Se puede comparar quizás lo que está sucediendo en Venezuela hoy con eso que sucedió, por ejemplo, que comenzó en el 2010 y se extendió por más de 3 años en algunos países como Egipto, como Libia? ¿Se podría comparar esto? Se puede comparar en el sentido de que son dictaduras que están tratando de transitar hacia una democracia. Sin embargo, hay dos aspectos de contexto que los hacen diferentes, que es el hecho de que en el Medio Oriente, excepto por Israel, un poco el Líbano y el resto de los países son países dictatoriales. Entonces es un contexto de países dictatoriales, todos además dictaduras teocráticas, es decir, dictaduras que profesan, que imponen un régimen conservador basado en visiones del Islam, que hacen que la zona en general, la zona del Medio Oriente y del norte de África, es mucho menos democrática y libre desde hace ya decenas de años. Entonces era un movimiento que incluía entre el movimiento revolucionario, digamos, rebelde, que trataba de rebelarse contra esta dictadura, incluía no solamente a seculares, liberales, demócratas, sino también
incluía otras ramas en muchos países de la hermandad islámica, la hermandad musulmana, perdón, y otros movimientos islamistas políticos que no necesariamente buscaban lograr una transición a la democracia representativa, a la democracia liberal, como es el caso de América Latina. América Latina salió de una ola de dictaduras ya desde los años 70, a principios de los 80, ya prácticamente había salido completamente de dictaduras de corte anticomunistas que permitían en gran medida igual libertad económica, pero que cercenaban la libertad política de manera brutal, con desaparecidos, con presos políticos, con exiliados, con incluso asesinatos en otros países. Entonces, las dictaduras latinoamericanas ya cayeron en ola ya desde los años 70 en movimientos que las mismas dictaduras muchas veces facilitaron, sí, con una sociedad civil que exigía democracia, como en Chile, la famosa concertación chilena que logró arrancarle un plebiscito a Pinochet. Entonces, en América Latina ya hace 20 años que no hay dictaduras excepto por Cuba. Cuba fue la única dictadura solitaria, un poco escudada en su supuesta rebelión contra Estados Unidos, y en esa medida Cuba se consolidó como una dictadura normal, digamos, en el sentido de que el resto de las democracias latinoamericanas, incluida la venezolana, la dejaron ser, nunca la llamaron dictadura, siempre la mantuvieron como un caso especial, al punto de que Carlos Andrés Pérez, el penúltimo presidente democrático que tuvo Venezuela, invitó a Fidel Castro a su inauguración, a su posesión como presidente de su segundo gobierno. Y esta dictadura la dictadura de Cuba, es la que ha terminado sin duda propiciando un nuevo movimiento autoritario en América Latina, que tiene su mayor exponente en Venezuela, el cual imita a Cuba no solamente en la restricción de libertades políticas, sino también en la restricción de libertades económicas básicas. Tiene unas pésimas políticas económicas que hacen que los más pobres estén en situación más desfavorable, que tengan que hacer colas para comer, etcétera. El resto de los autoritarismos competitivos que lastimosamente también ven en Venezuela y en Cuba ejemplos positivos son Bolivia, Ecuador y Nicaragua, pero que han mantenido políticas económicas más estabilizantes, más razonables, digamos, más neoliberales, como ellos dirían en su denostación de los gobiernos de los 90 de América Latina, más capitalistas, digamos, son países que tienen monedas fluctuantes, un banco central relativamente responsable, no tienen controles de precios en las divisas como tiene Venezuela a través de Cadivi, no tienen controles de precios sobre los alimentos básicos como tienen en Venezuela y en Cuba, ¿no? Entonces, ese es el escenario actual de América Latina. Venezuela representa si contamos la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela y los tres autoritarismos competitivos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, estamos hablando de 5 entre 34 países que conforman el continente americano. Es muy poco. Entonces, en eso no puede compararse a la primavera árabe, pero lo que sí puede compararse, y de hecho es mucho mejor y hay mucho mayores esperanzas de una transición a la democracia, es que si las fuerzas de la Mesa de la Unidad en Venezuela, que son el equivalente a las fuerzas de la concertación en Chile a fines de los años 80, logran arrancarle elecciones libres y justas a este régimen, entonces podemos hablar de que habrá una transición a la democracia en Venezuela, y Venezuela puede convertirse en una democracia estable como son las de la mayoría del continente latinoamericano. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué alcance puede tener esta rebelión del pueblo venezolano? Sí, la idea sería que el alcance tiene que ser la transición a la democracia, un régimen pleno de libertades políticas, que es lo que tienen los países latinoamericanos, excepto los que mencioné, ¿no? La mayoría de los países latinoamericanos tienen libertad de criticar al gobierno. En la tele uno va a cualquier país latinoamericano libre y enciende la tele y lo que hay todo el día es noticias sobre la corrupción del gobierno. Le están haciendo fiscalización permanente en los medios de comunicación a las personas poderosas de esas sociedades. Y eso es lo que ya no vemos en Venezuela. Si usted enciende la tele en Venezuela, ve que las señales de canales como el de ustedes, NTN24, como CNN en español, etcétera, han sido cerradas. La de canales que eran independientes y que mantenían una línea crítica con el gobierno han sido cerradas hace mucho tiempo. RCTV, Globovisión, periódicos como El Universal han sido comprados por agentes del gobierno.
Entonces ya no hay libertad para criticar al gobierno. Hace mucho tiempo, si bien se dice que el presidente Chávez ganó no sé cuántas elecciones, la realidad es que desde la primera elección que ganó el presidente Chávez, él ya había establecido a través del, no sé si sus televidentes se acuerdan, pero la lista Tascón y el programa Maizanta eran unos softwares con los cuales se identificaba a todo el mundo en Venezuela con su carnet de identidad por qué partido había votado. Y se había votado a favor del referéndum revocatorio de Chávez del 2006 o 2007, si no me equivoco, se había votado en contra de él a través de ese referéndum, marcaba ahí que votó contra Chávez, y eso significaba que él no tenía acceso a ningún puesto público, significaba que a su familia iba a subir represalias, a cualquier acceso a puestos públicos, y no solo puestos públicos, sino también divisas, también oportunidades de negocios, etcétera. Había una discriminación clarísima contra quienes no apoyaban al régimen. Entonces eso ya no son elecciones libres y justas. Elecciones libres y justas son elecciones donde uno tiene la libertad absoluta de votar en contra del gobierno, donde los partidos políticos de oposición son fuertes y el gobierno los deja asociarse, donde hay canales, donde hay medios de comunicación, canales televisivos, periódicos fuertes que critican al gobierno de manera libre. Eso ya no hay en Venezuela, y eso es lo que, si se logra una transición a la democracia, la fuerza de la mesa de la unidad que van desde la centro izquierda hasta la centro derecha, las fuerzas de la mesa de la unidad han prometido que facilitarían eso, ¿no? Y no hay, de parte de la comunidad internacional no tenemos elementos para dudar de eso. O sea, se trata de gente demócrata que ya lleva años resistiendo a un gobierno autoritario, o sea, tiene 17 años, y que en los últimos años, incluso en las situaciones tan graves como la que está viviendo Venezuela ahorita, de un desabastecimiento de los productos de la canasta básica para la gente más pobre, incluso en esas circunstancias están manteniendo protestas que en su esencia son no violentas. Si bien hay focos que se nota de violencia de parte de algunos manifestantes, en general las protestas son no violentas y buscan elecciones libres y justas. Sí. Ahora, Javier, cuando uno escucha a algunos venezolanos que se sienten decepcionados, llevan más de 40 días en la calle, la cifra de fallecidos aumenta día tras día. Tan solo ayer 2 personas más fueron asesinadas en medio de esta represión chavista, de la acción de grupos armados paramilitares. Y la gente parece a veces desesperarse porque quiere conseguir una respuesta. Le pregunto, ¿las rebeliones populares, este tipo de acciones del pueblo, suelen tener consecuencias inmediatas o consiste en que la gente aguante, tenga la perseverancia hasta lograr el resultado que buscan obtener? Esa es una excelente pregunta y la respuesta no es fácil, ¿no? Al final, las dictaduras se caen de manera, yo siempre digo, las dictaduras se caen de manera aparentemente abrupta, en el sentido de que parecieran ser muy sólidas. No se olviden que para convertirse en dictadura, los países, primeramente, estos gobernantes, ya sea que hayan sido elegidos democráticamente y que luego han erosionado las instituciones desde la democracia, como ocurrió con el régimen chavista, o que se hayan impuesto a través de un golpe de Estado militar, como ocurrió en muchos países de América Latina y como lo trató de hacer Hugo Chávez, ¿no?, que dio un golpe a la democracia en los años 90 en Venezuela. Ya sea que se internen al poder por cualquiera de esas dos vías, una vez allí establecen un comando vertical, se comportan en gran medida de manera militar, por eso no es casualidad que el régimen chavista se autodenomine un régimen cívico-militar. O sea, ellos mismos se llaman militar, porque es cierto, mantienen una estructura vertical de tipo militar. No es casualidad que la mayoría de los miembros del gabinete de ministros de Venezuela sean militares. No es casualidad de que Maduro esté en las noticias, que haya denunciado el representante de la Mesa de la Unidad, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, que haya denunciado que Maduro viene ofreciendo puestos en esa asamblea constituyente ilegal que está tratando de implementar Maduro, que está ofreciendo puestos a los militares. Es un régimen de esencia militar. ¿Esto qué significa? Significa que no es la institucionalidad lo que cuenta, sino la lealtad y la obediencia y la subordinación y la constancia de todos los miembros de esa línea vertical, que en el caso venezolano no solamente incluye al alto mando chavista y al alto mando militar,
sino también incluyen a los mandos paramilitares, a los grupos llamados colectivos revolucionarios, que son grupos armados, financiados y entrenados por el chavismo, por el madurismo. Entonces, todo ese conjunto de elementos los hace muy poderosos. El motivo por el que el movimiento por la no violencia y de la resistencia pacífica se implementa es ante la visión de que es imposible combatir a esa estructura vertical, sólida, obediente, leal y bien financiada, es imposible combatirla de manera militar, con un pueblo desarmado que no tiene derechos a hacerse de armas, que no tiene derecho a asociarse, no tiene el tiempo o la formación para asociarse militarmente y ganar una batalla militar. Ante eso, la mejor salida para exponer la violencia del régimen es la de protestas pacíficas. Entonces, no se decide solamente por un tema de principios, sino por un tema práctico, porque una revolución violenta lo que llevaría es una respuesta violenta. Entonces, esa es la esperanza de las revoluciones y de las rebeliones, digamos, no violentas, de los movimientos de resistencia pacífica. Y en esa resistencia pacífica, como usted bien decía, y lo documenta Provea, han muerto ya casi una persona por día, de los casi mes y medio que van de las protestas desde que se dictó esta sentencia ordenada por el Poder Ejecutivo que quita de competencia a la Asamblea Nacional, que le prohíbe legislar. Desde esa resolución han habido casi un muerto por día, más de 40 muertos en Venezuela. Entonces, el costo obviamente es grande, el de la violencia, el de la protesta no violenta, pero se produce en la esperanza de que en algún momento las fuerzas que están reprimiendo o ciertos elementos dentro de esas fuerzas represivas se van a desmarcar de la dictadura, se van a desmarcar de esta estructura vertical y van a decir, bueno, nosotros no nos rehusamos a seguir reprimiendo y creemos que usted tiene que, en vez de mandarnos a nosotros a matar gente, usted tiene que reflexionar y llamar a elecciones libres y justas, que fue el derecho que se negó al pueblo venezolano el año pasado de manera mañosa, con un poder electoral completamente tomado por el Poder Ejecutivo, y que impidió que la gente pueda llamar a elecciones. Entonces, eso es lo que pide el pueblo venezolano y eso es lo que esperemos se logre, pero no la lucha por en el largo plazo. Nosotros creemos que la historia demuestra que todos los países llegan a transitar a un régimen de libertades y de democracia, porque de lo contrario viven en una represión permanente que eventualmente los termina hartando. Entonces, en el largo plazo está claro, pero en el corto plazo hay dictaduras que se mantienen. Incluso en el corto plazo de Cuba, fíjese usted como un país que tiene casi 60 años ya de dictadura y sigue atornillado en el poder, ¿no? Es Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Muchas gracias por acompañarnos a la mañana de TV24. Gracias a ustedes por la invitación, a sus órdenes.